Esta predicación la titulé Despierta, Iglesia. Porque es triste que ya estamos en los tiempos finales y como si nada estuviera pasando. No ven qué es lo que está aconteciendo alrededor del mundo entero. Ya se está acercando cada día más y más el término y el final de este mundo. Nuestra mirada debe estar en Israel. Veamos cómo está Israel hoy en día. ¿Sí? Está en guerra. Y es señal de que los tiempos se están acortando. ¿Sí? Por eso es importante no desviar nuestro corazón y nuestros ojos en el mundo, no. En la medida que veamos cómo está Israel, ahí nos vamos a dar cuenta que los tiempos se están acercando cada día más. Y Israel está rodeado de enemigos. Israel tiene enemigos por todas partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Si Jesús estuviera reinando en este mundo, todo fuera diferente. La iglesia fuera radiante, con gozo, con alegría, pero no es así. Hay que vivir y hay que ver la realidad. Hay personas que han estado predicando y diciendo que viene un avivamiento sobre nuestra nación hace de 20 años cuando estaban jóvenes y hoy están ya más viejos y el avivamiento no se ha visto. O sea, eso es estar hablando nada más a la ligera. Cuando un profeta declara una palabra, acontece, dice. Nos lo enseña a través de su palabra. Cuando declara una palabra y no acontece, es un mentiroso, dice la Biblia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hablamos. No nada más hablar por hablar. Mejor guarda tu corazón, porque así te ves mejor. Pero que eso que estés hablando cosas que tú ni siquiera sabes ni conoces, eso ya es puro engaño, pura mentira. Así de que vamos a comenzar esta predicación en Apocalipsis capítulo 3 y veamos que en Apocalipsis es el final de la historia de nuestro Señor sobre la humanidad. Y aquí le está hablando a la iglesia, mi amado. ¿Cómo está hoy en día la iglesia de Jesús? En el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Vamos a comenzar del versículo 1. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿O usted de quién es la iglesia? Hay unos que son sinagoga de Satanás, que tienen lugares donde están invocando a Satanás. O sea, no es nada nuevo. La brujería, la hechicería, la santería, y mencionan a Jesús. Pero no porque mencionan a Jesús quiere decir que están predicando el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, porque la palabra es la que nos va a enseñar a discernir las cosas. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y no te está hablando de que estás muerto físicamente, te está hablando que estás muerto espiritualmente, aunque estás dentro de la iglesia. Y si tú estás dentro de la iglesia y estás muerto, el mundo está muerto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Por eso nosotros tenemos que tener una relación, una comunión con nuestro Dios, establecer un altar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y esa es la causa por la cual multitudes de millones Satanás se los ha llevado. Y hablo de los que están en la iglesia, no hablo de los que están en el mundo. Es más, otra de las cosas,
Multitudes de los que están en la iglesia los tiene enfermos, los tiene paralizados, los tiene sobreviviendo. Y si nosotros no entendemos el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos llamó a tener una comunión con su Hijo Jesús, vamos a estar fritos. Satanás te va a vencer. Si no conoces el plan perfecto de Dios sobre tu vida, yo te quiero decir que estás caminando a tientas. ¿Sí? Porque no tienes visión y no tienes dirección. Y dicen Proverbios que el pueblo sin visión se extravía. Una persona extraviada nunca va a llegar a su destino. Pero una persona que conoce la verdad no se va a desviar ni a diestra ni a siniestra. Va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dominio propio, pero va a ser gratificante lo que Dios va a hacer en tu vida. Cuando Jesús diga, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, ¿qué te hace falta? Jesús lo tiene, pero para el hambriento y sediento de justicia y de verdad, no para todos. No quiere decir que porque estás en un lugar y dices ser cristiano, ya todo está color de rosa. No, mi amado, ese es un engaño y es una herejía que hoy en día se ha metido a la iglesia. Yo me he dado cuenta a través de 18 años que tengo en el Evangelio de nuestro Señor. Yo no he visto más hipocresía que en la iglesia, que se dice ser de Jesucristo, Aquí en la iglesia que se dice la cristiana, hay mucho más hipocresía que en los que están en el mundo. Y esos no son de Cristo, porque Jesucristo no es hipócrita. Nuestro Señor es fiel, nuestro Señor es veraz, nuestro Señor es verdadero. Y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Y es triste, pero es una verdad y es una realidad. Lo que hoy en día está pasando en la iglesia, que se dice ser de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. No porque estés escuchando una palabra ya crees que es de Jesús, no. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para saber discernir qué es lo que está hablando, el que está predicando. Porque hay muchos que están hablando y predicando, pero predican con sus necesidades. Y esas son predicaciones del hombre, no son de Dios. Porque nuestro Señor no necesita bomberos, no necesita vejigas. Él quiere que prediquemos su palabra y dice que su palabra no volverá vacía. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros, nada más de hablarles, predicarles, enseñarles. Pero aquí en la Biblia nos enseña también que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Y hoy en día es una tragedia y un caos. Personas que dicen ser cristianas, ahí llevan la música del mundo y a todo volumen. Dices, ay, así está el mundo. O sea, no me espanta. ¿Sí? Pero eso no debe de pasar en un cristiano. Eso sí es lo que yo entiendo. Eso yo entiendo que no es un cristiano. Es un mundano. Un cristiano va a guardar el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Porque un hijo no va a permitir que hablen mal de su padre. Y si nosotros somos hijos de nuestro Señor, tenemos que guardar el testimonio. Porque si no eres hijo de Jesucristo y te dices ser cristiano y estás en el mundo, por tu persona hablan mal de nuestro Señor. El testimonio es el que va a arrastrar, ¿sí? Pero si estás muerto, lo único que te falta es que mueras físicamente. Para estar vivos espiritualmente es a través de esa relación y comunión con nuestro Dios. Y Él es el que nos va a ir dando el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Si no conoces a Jesús, no puedes saber lo bueno y lo malo. No puedes discernir una cosa de la otra. Dice el 2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios.
No he encontrado que tu testimonio sea perfecto delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que están predicando hoy en día aquí enfrente de la iglesia, dicen que no hay iglesia perfecta. Tan fácil se la quitan así. Es lo más fácil. No, no hay iglesia perfecta. Y ya con eso pues la gente se la cree. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes para imitar a Jesucristo. Jesús pecó. Jesús habló palabras corrompidas. Jesús habló mentiras. Jesús siempre habló la verdad, porque Él es la verdad. Y si nosotros somos hijos de la verdad, también debemos proclamar la verdad. Debemos de tener el ADN de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él nos engendró. Él nos adoptó como sus hijos. Pero tenemos que imitarlo a través de un testimonio. Nuestro Dios fue perfecto, 100% hombre, 100% Dios. Y vino a la tierra a mostrarnos que a través del esfuerzo y a través de una relación de comunión podemos lograr las cosas que Él establece en su palabra. Si nosotros no tomamos el compromiso, si nosotros no tomamos esa dedicación de establecer un altar, de orarle, de estar instruyéndonos en la palabra, nunca vamos a hacer nada, ni vamos a crecer, ni vamos a aprender. Tenemos que aprender, porque en la persona que no hay crecimiento hay un problema, y el problema se llama el mundo y el libertinaje. Porque un cristiano no va a andar en libertinaje. Hoy en día hay multitudes que están en la iglesia y la gracia de nuestro Señor la convierte en el libertinaje. Somos salvos por gracia, pero hay multitudes que saliendo de la iglesia se van a los bailes, se van y se echan también cervecitas. ¿Sí? La gracia de nuestro Señor la convierte en el libertinaje. No es que merezcamos nosotros la salvación, es la gracia de nuestro Dios. Dice que no es por obras, para que nadie se vanaglorie. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Pero si tú no valoras el acto que nuestro Dios hizo en la cruz, ¿qué vas a valorar? Él murió, Él sufrió. Él padeció por ti y por todo el mundo entero. Y yo lo he entendido y lo he comprendido. Si Él sufrió es para que yo no sufra. Si Él padeció es para que yo no padezca. Yo he entendido que las cosas no son como a veces la gente lo piensa y lo cree. O sea, ¿qué caso tiene que Él sufrió? Él padeció, Él fue golpeado, para que también yo sea igual. Yo no lo entiendo así ni lo creo así. Él sufrió por toda la humanidad para que nosotros tuviéramos una vida digna de nuestro Dios, una vida irreprochable, sin mancha y sin arruga delante de su trono. Y eso es lo que debemos de aprender, porque Él hizo la obra en la cruz. Dice el 3, así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¿Qué has oído? ¿Qué has recibido? ¿La palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, oye la palabra y después tú la estás meditando, te estás alimentando. Y eso es lo que has recibido. Y eso es lo que tienes que obedecer. ¿Por qué no lo obedeces? Porque todavía eres esclavo. No hay otra alternativa. Aquí eres libre o eres esclavo. Porque una persona que es libre va a obedecer lo que ha escuchado y lo que ha aprendido. Una persona esclava no puede servir a dos amos. Y lo va a arrastrar el malo.
¿sí? El bueno no lo va a... El malo lo va a arrastrar a lo malo. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo. ¿Qué has recibido tú? Bendición. ¿Recibiste la salvación? ¿Qué recibiste? ¿El perdón de pecados? ¿Y por qué no entiendes? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué sigues haciendo lo que tú quieres? Tienes que tener en cuenta que el día de mañana, como está hablando la palabra, nuestro Señor va a venir como un ladrón en la noche. Y si te encuentra en el libertinaje, si te encuentra en el pecado, si te encuentra haciendo lo que el mundo está haciendo, te vas a quedar. Porque nuestro Señor no te va a llevar. Eso de que digas que salvo, siempre salvo, pues ese es tu problema si tú lo quieres creer así. Pablo dice que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Hasta el final, de la A a la Z. Pues es lo más fácil, yo recibo a Jesús y pues ya soy salvo. Y entonces me voy a pecar, pues ya soy salvo. Y hay quienes dicen, pues Jesús se lo lleva para que ya no siga pecando. No, hombre, yo no lo creo así. Es para que yo viva una vida irreprochable, una vida en santidad, porque sin santidad, dice su palabra, que nadie verá al Señor. Yo no lo creo como esas personas lo dicen. Y por eso es fundamental que nos metamos a la palabra, para que ese tipo de personas no te vayan a engañar y te vayan a desviar del plan y del propósito de nuestro Señor. Porque dices, tú no, pues soy salvo, pues me puedo ir a un baile. Puedo echarme una cervecita, pues no pasa nada. Es más, me voy a poner a ver una película de... Si no te edifica, ¿para qué la vas a ver? Nosotros tenemos que hacer cosas que nos edifiquemos los unos a los otros, que venga crecimiento a nuestras vidas. Sales de aquí y te vas a poner películas o te vas al cine. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo entra el pecado? Primero entra por tus ojos, por lo que tú ves. ¿Y qué estás viendo? ¿O qué pasan en los cines? O sea, cuando la gente está dormida, actúa de esa manera. Y hay multitudes que están hablando y predicando y hacen eso. Toman tiempo de predicar y después se van que al cine y luego que se van como el mundo. La palabra nos enseña que nosotros no somos del mundo. Estamos, pero no somos del mundo. Somos apartados, somos elegidos. Somos la novia del Cordero de Dios. ¿Qué te estás embarrando allá con el mundo? Pero la gente cuando no lo entiende y no lo discierne, hace tantas tonterías. Dice el 4. Habla de los que sí hacen las cosas correctas. Dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Hay algunos, dice, de los que están en la iglesia de Sardis, que no se han manchado la ropa, que no andan en el pecado, ¿sí? Y que son dignos, dice la palabra. Dignos es que lo mereces. Una persona indigna es una persona que no merece nada. Y aquí está hablando de digno, ¿sí? Porque nuestro Dios es digno de suprema alabanza y de porque Él es el dueño de todo. Y Él nos está premiando a todos aquellos esforzados y valientes, no a los cobardes, ¿sí? Porque hay multitudes que están aquí predicando y hablando y son una bola de cobardes. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dice, no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. En las bodas del Cordero, no dice la palabra que Dios es el que nos va a permitir que nos vistamos de lino fino, blanco, resplandeciente, que son los actos y el testimonio de los santos. Aquí está hablándonos eso.
Los que vamos a entrar a las bodas del Cordero, no, pues si soy salvo ya me voy a la calle. Ups, ya todos estarían igual. ¿Sí? Pues ya soy salvo porque ya recibí a Jesús. Pero andas en el mundo y haciendo cosas peores que las que hace el mundo. Ten cuidado. Dice el 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir? ¿O qué nos enseña la palabra? Que Él tiene un libro, tiene una libreta, tiene un lápiz o una pluma, donde ya te escribió en el libro de la vida, pero también te puede borrar, porque es su soberanía. Y ahí no va a entrar cosa inmunda o gente impía. No, mi amado. Ahí van a entrar los santos. Y los santos somos la iglesia, los que realmente somos dignos de alabarlo, de exaltarlo, de glorificarlo. ¿Sí? No es cualquiera. Dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Está hablando Jesús. Está diciendo, los voy a reconocer delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No dice delante de mí, no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué habla de Jesús? Porque Él fue el que vino a pagar el precio por todo el mundo y todas las multitudes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesús. Es importante meternos en la palabra. Ya cuando la tienes aquí en tu corazón, de aquí no se sale. ¿Sí? Porque todo lo que hablemos va a ser la palabra de nuestro Dios. Y con la palabra vamos a vencer todo designio y toda artimaña de Satanás. Si tú no tienes la palabra, tú no tienes nada. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe. Y la lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre las regiones celestes. Hay multitudes que tienen años y años y años y años en la iglesia y no crecen. Gracias a Dios que Dios nos está dando y nos está llevando de nivel a nivel, de gloria en gloria. Tenemos que pelear, tenemos que orar, tenemos que guerrear, tenemos que clamar. Y eso es lo grato delante de los ojos de nuestro Dios, que seamos mansos y humildes de corazón. No porque hay un carro, no porque hay una casa, porque hay un terreno. No, eso no sirve. Hay que guardar la cordura de que nada nos trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero solamente eso lo da el Espíritu Santo. No lo da la persona, no lo da la seguridad de este mundo, no. Lo da nuestro Dios. Dice el 6. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿El Espíritu Santo habla? Habla. ¿Qué te ha dicho? Deja de pecar, arrepiéntete, haz lo bueno, lo agradable y lo perfecto de nuestro Dios. ¿Qué es lo que te dice? Sigue pecando, sigue hablando palabras corrompidas. O sea, ¿qué es lo que te dice el Espíritu Santo? Tienes que tener muy en cuenta que el Espíritu Santo habla. Tienes que tener en cuenta que el Espíritu Santo corrige, que el Espíritu Santo redarguye, que el Espíritu Santo nos va preparando, capacitando. Y donde no está el Espíritu Santo, pues no va a pasar nada. No va a haber crecimiento, no va a haber temor. Pues el mundo no tiene temor. Tiene temor de los que roban, de los que matan, pero no tiene temor de nuestro Dios. Y yo tengo temor de Dios, yo no tengo temor de esa bola de malhechores, malvivientes, ni de sicarios, ni de
Yo no tengo temor ni tengo miedo de nada. Yo tengo a mi pastor. Y sé que tengo un plan y un propósito que cumplir en sus manos. También lo sé. Y que ese se va a llevar a cabo hasta el final. ¿Tú conoces el plan y el propósito que tiene Dios para tu vida? Eso es a lo que debemos darnos a la tarea. Vayamos a Efesios capítulo 5. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo está hoy en día la iglesia? Radiante, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. ¿Cómo está? ¿O toda contaminada? Porque nuestro Señor es el que la va perfeccionando, ¿sí? Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. La mancha es el pecado. La arruga es lo que te causa el pecado, por eso mucha gente se envejece rápidamente. ¿Sí? Por eso tienes que aprender de la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estábamos viendo acá que estaba hablando de que estaba muerto, ¿no? Estábamos viendo acá en Apocalipsis que estaba diciendo, hey, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Y en lo mismo Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios. Están dentro de la iglesia, pero están muertos como el mundo está. ¿Sí? Y solamente levantándote, esforzándote, ser valiente. No, el reino de los cielos no es para los cobardes, es para los esforzados, es para los violentos. Dice su palabra que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Una persona que está toda ahí, sin esperanza, sin el gozo, a ver qué me va a hablar nuestro Señor, a ver qué nuevo voy a aprender. Esa persona está muerta. Ya nada más por compromiso viene. Nosotros tenemos que venir aquí con la expectativa, ¿qué es lo que me va a enseñar mi Dios? Porque ese va a ser el crecimiento en tu vida espiritual. Y ese va a ser el crecimiento para que lo que tú recibas de gracia, el día de mañana se lo des a tu prójimo, se lo des a tus hijos, se lo des a tu vecino, a quien te ponga Dios. Pero si no tiene nada, ¿qué vas a dar? Pues nada. El que está vacío no puede dar nada porque está vacío. Pero el que tiene la palabra, lo va a dar la palabra. Y lo mismo le estaba diciendo, o sea, tenemos que levantarnos. Primero dice, despiértate. O sea, después dice, levántate. Porque si estás dormido, pues estás paralizado. O si estás despierto y no te levantas igual, de igual manera estás paralizado. ¿Y quién te paraliza? Satanás. Tenemos que ir avanzando. Tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. Hay muchos que están en la iglesia y están paralizados porque no tienen la revelación de la palabra. Tenemos que levantarnos así, con esa alegría, con ese gozo. Dale gracias a nuestro Dios, alabarlo, exaltarlo, glorificarlo. Dice el 15. Si tú te despiertas y te levantas, es que vamos a ver la gloria de Dios. Porque si tú no te despiertas, si tú no te levantas, pues vas a quedar siempre en el mismo lugar. Ya sea que estés dormido o despierto. Si tú no te levantas, por eso Pedro y Juan, cuando iban a la iglesia La Hermosa, estaba el mendigo, o sea, un paralítico que estaba ahí, que siempre diario lo ponían ahí.
Y ese pedía, pues sí, su bandeja para que le echara una moneda. Y se les quedó viendo a Pedro y a Juan. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. Te digo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tenemos que caminar. Cuando Jesús llega a nuestra vida, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Él se levantó y fue a la iglesia a alabar, a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Si en tu persona hay gratitud, si no, no hay nada. Siempre tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor. Dice el 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. La persona que no obedece es una persona necia. Una persona sabia es la persona que va a obedecer los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Señor ya estableció. Y todo está en lo que estábamos viendo ahorita de la iglesia de Sardis. O sea, dice, lo que oíste y recibiste, eso obedece. Tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y luego dice el 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por eso hay multitudes que están en la iglesia y están, pero malísimos. Porque no aprovechar es tener esa relación y comunión con nuestro Dios, es establecer ese altar con nuestro Señor. Y Él es el que va a abrir las puertas y las compuertas de bendición. Él es el que te va a restaurar, Él es el que te va a regenerar, Él es el que te va a sanar, es el que te va a levantar. Yo no sé tu necesidad, pero Dios nuestro Señor sí la sabe. Y si tú tienes hambre y sed de justicia, clámale a Él. ¿Sí? Hay que aprender de la palabra. ¿Qué es lo que hizo Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y recibió lo que él anhelaba. Nuestro Señor siempre va a escuchar a los que abren su corazón. Él abrió su corazón en su necesidad. Y Dios le respondió. Le dijo, tráigalo. ¿Qué quieres que haga? Que reciba la vista, Señor. Y la recibió y también lo siguió. Esa es la evidencia de la gratitud del ser humano, que realmente reconoce lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay multitudes que no lo reconocen, porque Dios hace milagros y los saca de una cosa y les levanta de otra cosa, y ellos siguen como, ahora sí como está hablando la palabra, dormidos de entre los muertos. No se dan cuenta de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas. Vayamos a 2 de Timoteo, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice en el 5, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loaida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. O sea, a Pablo no se le olvidaba nada, a nuestro Dios tampoco se le olvida nada. Él trae a la memoria todas las cosas que tú estás haciendo. ¿Sí? No las que hiciste en el pasado, cuando llegaste a los pies de Jesús. Él trae a la memoria cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. Porque nuestro Señor es sabio, nuestro Señor es inteligente. A nuestro Señor no se le olvida nada. Él lo sabe todo. Y habla de su abuela, habla de su madre y habla de él mismo. Y todos estaban en un mismo sentir. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera. La fe es la que agrada a nuestro Dios. ¿Cómo es tu fe? ¿Es sincera? ¿O tú eres sincero con Dios? ¿Tú abres tu corazón con nuestro Señor?
Dice, la cual animó primero a tu abuela Loaida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por la fe estamos aquí. Nosotros no estamos por vista, estamos por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra, a través de esa relación y comunión que tenemos con nuestro Dios. Dice el 6, por eso te recomiendo que avive la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En la de la iglesia de Sardis era lo que estaba diciendo. Aviva lo que aún es rescatable. Lo que aún te queda, empieza a avivarlo, empieza a meterte, a sumergirte en su presencia, para que ese fuego no se apague. Porque si se apaga ya va a estar más muerto que los que están en el mundo. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo, para que vivamos en el Espíritu, para que seamos guiados por el Espíritu a toda verdad, y vivamos una vida intachable delante de sus ojos. O sea, cuando le impuso Pablo las manos a Timoteo, recibió el Espíritu Santo. Y a lo mejor se dio cuenta que Timoteo estaba flaqueando. Y le dijo, ¿sabes qué? Acuérdate, cuando te impuse las manos y recibiste el Espíritu Santo, aviva ese fuego. Establece un altar, métete a tu cuarto secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y aquí lo está exhortando en el 7. Ya le está diciendo, mira, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, no digas que no puedes. El Espíritu Santo que tú tienes es poder. Y con el Espíritu Santo que tú tienes y mora en tu vida, tú tienes el poder, tú tienes el control para gobernar los deseos de este cuerpo, los deseos de esta carne. Sin el Espíritu Santo esta carne se desboca y esta carne te va a llevar a pecar, porque dice la palabra que la carne es enemistad contra el Espíritu. Y si tú le das rienda suelta a tu carne, tú no tienes a Jesús. Así que debemos de aprender de la palabra de nuestro Señor. Tenemos que avivar. Claro, sé y entiendo que a veces nos cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Si lo hacíamos, yo en mi tiempo me dormía a las 12 de la noche y a las 1 de la mañana ya estaba de nuevo. Y le pido a Dios que me dé esa fuerza para el día de mañana hacerlo. Pero me dio tanta revelación. Me dormía a las 11 de la noche, ya había orado, ya había leído la palabra, me dormía y me dormía 1 hora, parecía que me había dormido las 8 horas. Y me despertaba y me ponía a orar y me ponía a leer la palabra y me dormía y Dios me empezaba a revelar. Y yo escribía lo que Él me estaba revelando. La gente no sabe, cree que todo es aquí. No, mi amado. Y por eso Dios está haciendo lo que Él me enseñó y me mostró y me reveló. Yo no tenía nada, pero con Él lo tengo todo. Él me mostró todo. Él me reveló todo. Y Él me mostró que yo tenía que predicar a una iglesia que viviera en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo no predico por un peso, mi amado. Yo predico porque estoy agradecido con mi Dios. Tantas visiones que Dios me dio, pero las tengo aquí, mira, en mi corazón. No te creas que estoy aquí nada más por el azar, no. Porque Dios ya me tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que yo hacía en el mundo ahora lo hago para mi Cristo. ¿Sí? Sí, soy radical. A mí no me importa qué digan, con tal de agradar a mi Dios. ¿Sí? Y no me voy a amedrentar, ni voy a dejar que me amedrenten, no. Dios me ha dado el carácter, Dios me ha dado el poder para hacer lo que Él me está demandando. Y lo voy a hacer con gusto, con gozo y con alegría. Así que, mis amados, Dios es fiel y quiere mostrar que tú seas fiel también con Él.
Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Cuando estábamos encamados, aislados, mi esposa y yo, Dios me ha dado tanta capacidad, gracias a su nombre, que es sobre todo, ¿no?, de poder hasta ver a la muerte. Yo la miré cuando entró en el lugar donde estábamos nosotros recostados en la cama. Pero no me quedé así paralizado, no. Aunque no podía hablar porque me daba una tos insaciable. Me levanté y agarré de sus manos, de su piel, la agarré con mis manos y empecé a orar. Se puso en el tocador. La miré cuando se paró yo la muerte. Aquí estaba Susi y yo estaba acá. Me bajé y la agarré de la mano y empecé a clamar y empecé a orar. Y Dios es fiel. No, hombre. Testimonio tengo de sobra de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y quiere hacer también en la tuya. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿cuántos años tenemos de vida aquí? Pues para nuestro Señor no llevamos ni uno, porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es la soberanía de nuestro Señor, porque Él es el Dios de los tiempos, en Él no pasan los tiempos, Él es el Dios de la deidad, en Él no hay principio ni hay final. Todo lo que hizo es eternamente y para siempre, tu vida, mi vida, y todo lo que estableció en su trono de la gracia. Todo lo que ves aquí con tus ojos va a desaparecer. Dice el 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Sí? Él está esperando a que te arrepientas. ¿Sí? Muchos quisieran que, en Apocalipsis nos habla de los santos, que dicen, Señor, ¿cuándo vas a juzgar a los que hicieron esto con nosotros? ¿Sí? Pero dice, esténse un tiempo más. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no quiere que se pierda su creación. Pero si aún así la iglesia no lo entiende, imagínate los que están en el mundo. Viven como perros y gatos. Y los que están dentro de la iglesia, en una iglesia hay mucha división, hasta aparecen partidos políticos. O sea, ya tienes tú un título, tú te juntas con los según de tu sociedad, y esto de la humildad. ¿Sí? Porque los que tienen un título según se sienten más, y esas personas son personas arrogantes, soberbias, que no tienen a Jesucristo. Creen que con un carro, con un título, no, hombre, es pura basura. Y así es basura. ¿Sí? Por eso Pablo decía y les recalcaba, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿De qué te estás ilusionando aquí en este mundo? No es malo, pero lo malo es que te quieras sentir más que tu prójimo, que tu hermano. Cuando nosotros tenemos que ser partícipes de bendecirlos cuando no tienen el sustento y el alimento. ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos se han arrepentido? No quieren dejar el pecado. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Dios va a venir como un ladrón. Lo mismo que estábamos viendo en la iglesia de Sardes. No sabes el día, no sabes la hora, no sabes el momento, pero Dios viene. Si Él prometió que viene por su iglesia, viene. ¿Sí? Y después no nos estemos quejando.
Nosotros tenemos que ser sabios, porque si no, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Todo va a desaparecer en esta tierra. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no va a haber astros, donde ya no va a haber estrellas, donde la luz va a ser Jesús, donde no va a haber pecado, donde ya no va a haber muerte, donde todas las cosas van a ser eternamente y para siempre. Todo lo que está en este mundo, todo tiene que pasar, todo se va a acabar, todo se va a desintegrar, pero lo que viene va a ser eternamente para siempre. Y esta es la prueba que tenemos nosotros como iglesia. Si nosotros pasamos la prueba en este mundo, vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque el Señor sabe qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Dice el 11, ya que todo será destruido de esa manera, no deberían, fíjense lo que le dice Pedro a la iglesia. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, lo pone con signo de interrogación, dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿Cómo manda Jesús? A la iglesia le está hablando, ¿sí? Que tenemos que vivir como Dios nos manda y nos demanda, ¿sí? No como queramos, porque el mundo hace lo que quiere. Entonces, ¿por qué dices que eres hijo de Dios? Si tú eres una persona egocentrista, una persona hipócrita, mediocre. Tenemos que abrir nuestro corazón, porque si no lo abres es porque así te tiene Satanás. Nuestro Señor ya sabe lo que eres. Y tú te sientes, ay, pues nadie sabe. Pues sí, pues así te tiene Satanás, atormentándote de tiempo en tiempo. Tenemos que reconocer nosotros la soberanía de nuestro Señor. Tenemos que reconocer su reino. Y sobre su reino nosotros estamos establecidos. Él estableció su reino en tu casa, Él estableció su reino en mi vida. No para transgredirlo, sino para llevarlo a cabo. Para que Él cumpla la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Ya que todo será destruido, le está diciendo, fíjense, todo va a ser destruido, la tierra, las galaxias, todo va a ser. Le está diciendo a la iglesia, dice, y después dice, ya que todo será destruido de esa manera, dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable. No dice que estar paralizado, no, seguir caminando, avanzando, ¿sí? Tomando nuestra cruz y seguir a Jesús. Porque si tú no sigues a Jesús, tú no eres discípulo. Y solamente los discípulos son los que van a estar preparados para ser enseñados, capacitados y adestrados para el plan y el propósito divino de nuestro Señor sobre cada uno de nosotros. No es para todos. Así de que tenga en cuenta cómo está la iglesia hoy en día. Y vamos a terminar en Mateo capítulo 5. Mateo 5:46. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? O sea, si me ama mi familia y yo lo amo a mi familia, pues ¿qué? ¿Qué de extraordinario tiene? Pues no tiene nada. Pero si amamos a nuestro prójimo, aquel que está fuera de las cosas de nuestro Señor, si le brindamos la palabra, si le damos un taco, o sea, ya estamos haciendo cosas relevantes delante de nuestro Señor. Pero así hoy en día está caminando la iglesia, se encierra en su círculo y nada más, tal congregación se hablan ellos, y ya la persona dejó de congregarse en ese lugar y ya no le hablan. Y eso me enseña algo muy importante, la falta de madurez espiritual en la vida de esas personas. Porque si soy hermano, yo voy a hacer donde quiera que yo ande. Porque si soy hijo de Dios, voy a hacer donde quiera que yo esté. Y esa es la falta de crecimiento espiritual que hoy en día le falta a la iglesia de Jesucristo.
Dice la palabra de nuestro Señor: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, los del mundo también lo hacen. No hay ninguna diferencia. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. A través del testimonio, no de palabra, no, la palabra no sirve. A través de los actos, de los hechos que estemos haciendo, bendiciendo aún hasta el peor de nuestros enemigos. Dice el 47, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Está hablando lo mismo. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los que están allá en el mundo. Los paganos pues son los que están allá en el mundo. Dice, si ellos lo hacen. O sea, ¿por qué tú eres así? No debemos de ser así, como el mundo lo hace. Y esto es lo que nos enseña en el 48, dice, por lo tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Nuestro Dios le dio de comer a 4,000 y después a 5,000. Él no les pidió dinero, Él les daba, Él los sanaba, Él los levantaba, Él tenía compasión. Y eso es lo que debemos reflejar nosotros como iglesia de Jesucristo. Si nosotros tenemos compasión, vamos a imitar a Jesús. Si tú no tienes compasión, no tienes nada. ¿Sí? Porque la compasión nace de tu corazón. ¿Sí? Pero porque está Jesús en tu vida. Nos tenemos que identificar con esas personas que están sufriendo. Porque alguna vez también nosotros padecimos, o alguna vez nosotros sufrimos. Y nos identificamos con ese tipo de personas. Hay muchas personas que están hablando y predicando y nunca han tenido una vivencia en el mundo. Esas personas no pueden darte nada porque no tienen nada. Y no pueden hablarte ni enseñarte de qué manera Dios obra, de qué manera Dios trabaja. ¿Sí? Pero hay de aquellos que Dios les ha permitido andar en el mundo, andar entre la mierda, y que en Él nos ha levantado y nos ha traído en pos de Él. Tenemos un testimonio que darle a multitudes de personas, cómo Dios nos levantó de la depresión, del insomnio, cómo nos quitó la droga, cómo nos rescató del virus, cómo nos quitó de la muerte, cómo nos sacó de la prisión. O sea, es un legado en el cual Dios ha hecho la obra en su servidor. ¿Sí? No nada más es de que ya vino a los pies, no, mi amado. Fue duro, fue difícil, pero dentro de todo, Dios ya tenía preparado lo que hoy en día estamos haciendo, hablando y predicando. Y el propósito de Dios es arrebatarle almas a Satanás, a aquellos que están en la calle, no los que están en la iglesia. A final de cuentas ya están en la iglesia, y si no crecen y no aprenden y no obedecen, es porque son necios y es porque son esclavos de Satanás. Nosotros nos vamos a enfocar en los que están en el mundo, los que están ahí en la calle. No se trata de ir a invitar a uno de la iglesia, no, ¿para qué? Eso no sirve. Eso es todo lo que hacen, que va a venir tal persona y invitan a quién, a toda la iglesia, ¿para qué? Vete a la cárcel y arrastra a las enemistades, vuélvelos en pos de Cristo. Al drogadicto, al alcohólico, háblales una palabra, que hay esperanza en Jesús, que sí se puede en Jesús. Ya los que están en la iglesia, ¿ya qué? Si los mal enseñaron, pues así van a quedar todos torcidos. Pero si los hicieron radicales, van a ser hambrientos y sedientos del reino de los cielos. Y así nosotros debemos ser hambrientos y sedientos, arrebatarle la bendición a nuestro Dios, no decirle, Señor, no, dice que los violentos arrebatan, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese concepto bien definido en nuestras vidas. No esperar a ver cuándo no, Señor, tu palabra dice esto y eso es lo que yo creo. Y al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Y así es como debemos levantarnos. ¿Tú crees que nuestro Señor quiere que tú estés ahí sobreviviendo? No, quiere que tengamos para ser de bendición. Y hay muchos que están en la iglesia
no se pueden ni sostener ellos, mucho menos pueden bendecir a su prójimo. Pero gracias a Dios que Él está haciendo la obra perfecta aquí en esta casa. Y Él la va a terminar sin que falte cosa chica ni grande. Gracias le damos a nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.